Después cuando vamos a las medicaciones, llamémoslas convencionales, más antiguas o más tradicionales de la reumatología, como puede ser la hidroxicloroquina, metotrexato, leflunomida, azatioprina, ciclofosfamida. Muchos de estos medicamentos tienen más de 50, 60 años en el mercado, o sea, o en el uso en nuestra especialidad, y mantienen vigencia, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos y contamos con la posibilidad de tener un biológico, de tener tratamientos dirigidos, con target dirigidos, pero aún así las guías dicen si falla a los tratamientos convencionales, uno debería usarlo. ¿Por qué? Porque siguen vigentes. Hoy el metotrexato sigue siendo la cabeza del tratamiento o de las guías de tratamiento del Colegio Americano de Reumatología, del EULAR, que es el congreso, el grupo europeo, y sigue vigente, lo conocemos cada vez más. Yo creo que los reumatólogos lo queremos mucho al metotrexato, pese a que yo sé, y nos ha pasado, que por ahí en la internación vemos alguna complicación del metotrexato, algún paciente con neutropenia o con pancitopenia, pero son contados al lado de la cantidad de pacientes que lo usan. Sigue siendo un medicamento extremadamente seguro y es un medicamento fácil de tomar y es un medicamento que es accesible. ¿Sí? La hidroxicloroquina, como ustedes sabrán, si bien en artritis reumatoidea hoy en día prácticamente no se usa, es más, en las guías ya no figuran como primera línea. Antes se decía que el paciente, me acuerdo cuando volví a Bahía, decía, bueno, el paciente que no es erosivo, que por ahí no es factor reumatoideo positivo, que es una artritis no tan severa, por ahí la hidroxicloroquina puede funcionar. A veces lo hacemos, aunque ya sabemos que en las guías no están como primera línea, pero más que nada porque se sabe que la mayoría de los pacientes requieren de metotrexato hacia arriba y sobre todo cuando estamos hablando de artritis reumatoidea o psoriasis. La hidroxicloroquina sí tiene un papel fundamental y ahora vamos a verla en las recomendaciones del lupus. Hoy todo paciente con lupus debería estar con hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, hay trabajos que dicen que disminuye la mortalidad del paciente con lupus hasta en un 35-38%, que eso no es poco. Entonces, solamente no se le da hidroxicloroquina al paciente que tiene alguna contraindicación para el uso. Si por algún motivo no lo puede usar, bueno, nos queda otra. Pero si se puede, aunque necesite algo más potente porque su lupus tiene más actividad, la hidroxicloroquina hay que tratar de mantenérsela asociado a lo que sea. ¿Mm? Bien. Vamos a ir por acá. Entonces vamos a hacer el repasito sobre hidroxicloroquina. Recuerden que es un antipalúdico. Hay dos medicamentos nuestros que se detectaron por casualidad. Uno es la hidroxicloroquina, que se usaba para el paludismo, que en realidad era la cloroquina la que se usaba en aquel entonces. Y vieron que pacientes con patologías reumáticas, como artritis o lupus, estaban mejor. Y ahí es donde se empezó a investigar. Y bueno, y hoy en día tiene un uso en nuestra patología y no en el paludismo, porque no, normalmente, bueno, ya no tenemos. Tuvo ahí un pasaje en el COVID, que bueno, ahí yo creo que se hizo cualquier cosa, porque ahí se usaron, en vez de 2 comprimidos, se usaban 6, 8 comprimidos, se los combinaba con eh, un macrólido, había arritmias, bueno, fue todo medio un manotazo ahogado en todo el desconocimiento, ¿no? de la pandemia. Las indicaciones, como yo les dije acá, el lupus, primera línea, ¿eh? Yo diría hidroxicloroquina es sinónimo de lupus. El síndrome de Sjögren tiene también un target muy marcado. Diríamos que es la medicación que más actúa sobre las glándulas y donde más efecto podemos tener. En artritis reumatoidea, como decíamos hoy, ya no tiene su papel predominante. Puede ir combinada con un metotrexato o con leflunomida si uno quisiera hacer alguna terapia combinada antes de decidir un paso a un biológico. En osteoartritis, la osteoartritis es sinónimo de artrosis, ¿sí? Es como la llamamos hoy en día, y eso es porque la artrosis o el desgaste articular suele tener un grado de inflamación. Y esa inflamación, que si bien hay varias teorías, se cree que puede ser por depósitos de cristales de calcio, por irritaciones locales, no suele o no es eh, autoinmune, pero la hidroxicloroquina, así como en algunos pacientes usamos metotrexato también en estos casos,
podría ayudarnos a cortar un poco el proceso inflamatorio que ustedes verán en los pacientes que tienen sus manos muy deformaditas, pero tienen episodios como de crisis de dolor o enrojecimiento. Bueno, la hidroxicloroquina ahí puede funcionar bastante. Y esto va un poco de la mano de la condrocalcinosis, porque la condrocalcinosis es aquel paciente que tiene depósito de calcio sobre los cartílagos, y eso hace lo que nosotros llamamos una pseudogota. O sea, no es la gota, no es la intensidad de la gota, por supuesto, pero genera algo de inflamación y se simula muchas veces algún grado de artritis, y a veces hasta se confunde con una artritis reumatoidea seronegativa. Lo que pasa es que después pedimos la radiografía de rodillas o de las muñecas y vemos la calcificación del ligamento triangular o la calcificación de los meniscos, y ahí se devela un poco la duda. Eh, una recomendación que siempre se hizo es no exceder los 6,5 miligramos kilo de la hidroxicloroquina. Hoy en día, las últimas recomendaciones de EULAR, eso se bajó un poco y se dice que lo ideal sería no pasar de 5 miligramos kilo por día, porque de esa manera tiene buen efecto y no tiene prácticamente efectos secundarios, que recuerden que el efecto que siempre eh, tuvimos más presente es el ocular. ¿Sí? El efecto ocular, que en la práctica de todos los días es muy baja la incidencia que tiene, sin saber si previamente el paciente es diabético o tiene alguna otra causa o alguna otra comorbilidad que le pueda afectar la vista. Entonces sabemos que la hidroxicloroquina, si bien no suele generar grandes problemas, por las dudas, o al menos tener la certeza de que con un estudio previo, que es el campo visual computado, la cosa esté normal. Recuerden que el comienzo de acción no suele ser antes de los 20, 30 días. Algunos pacientes pueden a los 15 días estar notando algún efecto, pero hay que decírselo al paciente porque muchas veces la ansiedad de que, uy, no me hace nada, ¿y cuánto lleva? Y 5 días, no, no, tiene que esperar, ¿sí? Bueno, lo del campo visual ya lo vimos. Si el paciente es joven y no tiene ningún otro antecedente, nosotros habitualmente lo estiramos un poco más allá de los 12 meses. Si no quiere hacer la cosa correcta, con una vez por año estaría muy bien. Y algo muy importante es que durante el embarazo sí lo podemos usar. Por lo cual, antes, que era una mala palabra en el paciente con lupus que quede embarazada, porque había que retirarle todo, hoy en día que quede embarazada una paciente con lupus, que por lo menos podamos dejarla con una hidroxicloroquina, es una protección que hoy ya esa mala palabra ya no es, y hoy en día muchas pacientes nuestras con lupus pueden quedar embarazadas con cuidados, por supuesto. El metotrexato, hacemos una repasada rápida. Esto nosotros siempre tratamos de hacerle la salvedad a los pacientes que es un medicamento que se usaba para el cáncer, pero que se usaba para el cáncer a dosis de 500 y 1000 miligramos por semana, no a la dosis que usamos nosotros, porque hemos escuchado de enfermeros, de bioquímicos, que está en tratamiento oncológico y me ha pasado de que pacientes vuelvan y digan, usted no me quiere decir que tengo un cáncer. Entonces, a veces tomarse 2 minutitos, explicarle al paciente lo tranquiliza un poco, y ante esa situación que alguien le comente algo, ya está preparado. Es un medicamento ampliamente usado en la artritis reumatoidea y en psoriasis, tanto en psoriasis de piel como en artritis psoriásica. En la esclerodermia tiene indicación también, y en la condrocalcinosis, que hoy habíamos hablado, también es una alternativa terapéutica. Las dosis nuestras van entre 10 y 25 miligramos, esa es la dosis, diríamos, reumatológica. En algunos casos se puede usar hasta 30, pero normalmente nos manejamos entre 10 y 25, siempre combinado con ácido fólico. Los pacientes nuestros, todos reciben metotrexato, a las 48 horas reciben una dosis de 5 miligramos de ácido fólico. Sí tener en cuenta que dosis mayores de 20 miligramos vía oral, probablemente el intestino no lo absorba, por lo cual no tiene mucho sentido. Si uno va a usar más de 20 miligramos, tratar de usarlo subcutáneo o intramuscular. Sí es importante, si el paciente, en el caso del paciente sobre todo añosos, que tiene la función renal alterada, tener un ajuste o usar dosis más bajas, porque ahí es donde solemos ver mayor incidencia de plaquetopenia, de anemia o de leucopenias. Entonces, bueno, tener esa precaución. El comienzo de acción es de 3 a 6 semanas, también avisarlo al paciente, son drogas de acción lenta.
no son drogas que van a frenar la evolución de su enfermedad, pero no son rápidas, no hay forma de acelerarla. ¿Eh? Y son medicamentos que, si bien algunos pacientes tienen intolerancia, son drogas que se toleran bien en general y que tienen una buena respuesta clínica. Sí, monitorear la función hepática, eso sí, no descuidarlo. Son pacientes que al principio, cuando uno está buscando la dosis, lo hacemos cada 2 meses, habitualmente el control, pero ya una vez que logramos la dosis adecuada y que el paciente está controlada su enfermedad, normalmente hoy en día lo estamos controlando entre 4 y 6 meses sin problema. Pedir serologías para hepatitis previo al comienzo del tratamiento y pedir un hemograma más que nada para ver lo de la leucopenia, las plaquetopenias, ¿sí? O las pancitopenias. La leflunomida, si bien es un medicamento que salió después que el metotrexato, tiene algunas similitudes con metotrexato en el sentido que la eficacia es muy buena. Es un medicamento que es diario, no es semanal como el metotrexato, pero que de por sí solo tiene un buen efecto, sobre todo en artritis reumatoidea. Hay algún trabajo en psoriasis que eh, puede usarse. En lo personal lo uso, pero cuando hay alguna contraindicación al metotrexato o no lo ha tolerado. Y acá dice que la eficacia debe ser similar a sulfasalacina, que hoy en día la sulfasalacina lo usamos poco, por ahí en algún paciente con alguna artropatía enteropática, pero ya hoy en día queda bastante en desuso. A eso que dice ahí, que puede usarse solo o combinado, es cierto, puede combinarse con hidroxicloroquina, puede combinarse con metotrexato. Cuando hacemos la combinación con metotrexato, estemos atentos con el hígado, porque los dos pasan por el hígado, lo usamos y hasta hoy en día se permite pasar del metotrexato a un biológico, pero antes era como un requisito decir, bueno, que al menos haya combinado metotrexato y leflunomida antes de pensar en un tratamiento nuevo, un tratamiento biológico. Esto que dice acá, que tiene menor toxicidad hepática que el metotrexato, es cierto, pero igual tiene algo de toxicidad. Y hay tres eh, cosas principales que hay que tener en cuenta que puede ocurrir con cierta frecuencia es que puede dar algún dolor abdominal en aquel paciente que empezamos leflunomida y nos consulta por un dolor abdominal, tengamos en cuenta que puede ser un efecto secundario de la medicación, pérdida de peso, a veces sin síntomas, solamente que nota que pierde peso, sin estar haciendo una dieta acorde, y la leucopenia. La leucopenia es un hallazgo bastante frecuente, habitualmente no severísimas, pero bueno, son leucopenias que al suspender la medicación revierten. Está contraindicada en el embarazo. La leflunomida tiene una vida larga, muy larga, y aparte tiene mucho efecto residual. Entonces son pacientes que si están tomando leflunomida y se lo damos a una chica que está en edad reproductiva y quiere quedar embarazada, hay que hacerle carbono activado, hay que suspender la medicación y se habla de entre 6 y 12 meses de espera para poder quedar embarazada sin tener ningún problema, cuando con metotrexato son no más de 1 mes o 2 meses de suspensión. Así que tener en cuenta también la edad a quién se lo vamos a dar, porque si es una persona en edad fértil, tener la precaución de hablarlo con la paciente y explicarle la situación que no va a poder quedar embarazada por un periodo prolongado. La satioprina es un medicamento también muy usado por nosotros. Yo, y esto es una cuestión personal, yo la tomo como la hermana mayor de la hidroxicloroquina, porque en aquel paciente que nos queda corto, por ejemplo, en el lupus, la hidroxicloroquina, la satioprina es la que viene ahí a salvarnos, pero tiene, por supuesto, muchas otras indicaciones, por ejemplo, en las vasculitis, ANCA positivo, que en esos casos la hidroxicloroquina eh, no nos va a dar buenos resultados. O bueno, hoy lo vimos a Fabián hablando de las miopatías inflamatorias, que acá nosotros ya necesitamos no inmunomoduladores, sino medicamentos inmunosupresores. Y este es un inmunosupresor, por lo cual la satioprina es un medicamento usado con bastante frecuencia. La dosis se calcula entre 1 y 3 miligramos por kilo. Normalmente empezamos con 1 miligramo kilo y vamos tanteando y vamos titulando a ver qué dosis usamos, pero el margen, diríamos, es bastante amplio, entre 1 y 3 miligramos. Hay que ajustarlo, por supuesto, por peso y también hay que tener en cuenta la función renal. Control hematológico y la función hepática, diríamos medio similar a lo que hablábamos hoy con el metotrexato o incluso con la leflunomida.
pero al principio se hace entre 2, 4 meses y después lo pasamos a cada 6 meses, como decíamos hoy, una vez que logramos controlar la enfermedad y controlar, saber que esa es la dosis estable que vamos a necesitar. Puede dar hepatotoxicidad mucho menor que el metotrexato y la leflunomida. Puede predisponer a infecciones, que en esto yo diría que casi todos nuestros medicamentos, sacando la hidroxicloroquina, al ser inmunosupresores, pueden generar alguna infección, o sea, o mayor incidencia de infecciones, pero bueno, tenerlo en cuenta, y la leucopenia que también puede producir. En el caso de aquel paciente que sea gotoso y necesitamos usar azatioprina, tengamos mucho cuidado porque hay interacción con el halopurinol, por lo cual, si es posible, le retiraríamos el halopurinol o lo cambiaríamos por flebuxostat probablemente, o al menos bajar la dosis del halopurinol al mínimo necesaria para que no haya interacción o por lo menos que no haya efectos secundarios.